Bueno, la agricultura tiene que intensificarse de una manera sostenible, ¿no? No se puede expandir lo que son los terrenos de cultivo, ¿no? En todo el mundo. La FAO calcula, por ejemplo, que de aquí a 2050 puede haber una expansión de los terrenos dedicados a la agricultura, pero realmente esta expansión no se puede hacer porque ya los mejores terrenos agrícolas están puestos en producción, ¿no? Por otra parte, la agricultura intensiva nos crea una serie de problemas medioambientales que lo que nos hace es que nos obliguen a que la agricultura tenga que intensificarse de una manera sostenible. Es decir, tenemos que producir los mismos alimentos o más alimentos que se van a ir demandando a medida que la población crece, con la misma superficie de terreno y de una manera más sostenible ambientalmente, ¿verdad? Entonces, la primera proposición que voy a hacer es que en las zonas de montaña de ámbito mediterráneo, como pueden ser estas de Gata, los sistemas agroforestales llevados a cabo en parcelas y explotaciones son más productivos, más rentables y más sostenibles ambientalmente que la agricultura intensiva pura o las plantaciones forestales puras. A nivel de paisaje, pues también los paisajes agroforestales en mosaicos reticulados pues van a generar también más beneficios económicos, sociales y ambientales que los paisajes puros, forestales o agrícolas. Y una tercera proposición que no me meteré a discutir, pero bueno, ya os la pongo, simplemente la agroforestación, o sea, la reforestación utilizando prácticas agroforestales, pues es una manera por lo menos tan efectiva como la reforestación tradicional y más eficiente que la reforestación. De esta tercera proposición no vamos a hablar mucho, ¿no? Primero os voy a decir qué son los sistemas agroforestales. Probablemente lo sepáis, pero bueno, los sistemas agroforestales consisten en integrar en la misma parcela, en la misma superficie de terreno, en la misma explotación, árboles, como estos que hemos visto en estas jornadas, cultivos o ganadería, integrados deliberadamente y gestionándolos pues, basado en los procesos ecológicos de interrelación de estos elementos, ¿no? También con bajos insumos, por eso intentamos promover estos procesos ecológicos, ¿no? Entonces, la productividad de los sistemas agroforestales, al fin y al cabo, son el resultado de todas estas interacciones que existen entre los elementos, entre la ganadería, los cultivos y los árboles, ¿no? No se suelen dar estas interacciones, por ejemplo, de simbiosis o de mutualismo o de competencia aisladamente, sino que normalmente suelen interaccionar todas a la vez. Y en este sentido hay asociaciones que pueden ser más ventajosas y que pueden ser más rentables, y hay otras asociaciones que a lo mejor no son factibles y no son deseables, ¿no? Algunos sistemas agroforestales, para daros una idea, puede haber sistemas agroforestales simples, como árboles en linderos, lo que son setos o árboles más o menos grandes, con arbustos, etcétera, que tienen su importancia, sobre todo desde el punto de vista ambiental, más que productivo. Sistemas agroforestales más complejos, todos estáis familiarizados con la dehesa, que es uno de los sistemas agroforestales más conocidos en el mundo y más estudiados. Estos sistemas silvopastorales, sistemas silvoarables. Esta foto la tomé el otro día con César y José María, en La Vera, un sistema agroforestal de castaño con pimiento, practicado espontáneamente por el propietario de este terreno, ¿vale? En cuanto a importancia, los sistemas agroforestales bueno, son una práctica tradicional, lo que pasa que tradicionalmente nunca se les ha prestado atención. Se empezaron a estudiar sobre todo en los trópicos hace ya
30 a 40 años, y en Europa se han empezado a estudiar más recientemente, aunque también en Europa hay sistemas agroforestales tradicionales, ¿no? Se sabe que a nivel mundial un 46% del suelo agrícola, del territorio agrícola, tiene al menos un 10% de cubierta arbolada, o sea que el arbolado tiene una importancia en los terrenos agrícolas. En Europa existen unos 15 millones de hectáreas de superficie agroforestal, de sistemas agroforestales, lo cual es casi un 10% de la superficie agrícola en Europa. Y en España tenemos sobre todo sistemas de pastos arbolados, con unos 6 millones de hectáreas, incluyendo también otros sistemas agroforestales tradicionales, como son los olivares con viñedos o los frutales cultivados, etcétera, ¿no? O sea que con esto os quiero decir que tienen una importancia. ¿Quién practica? Hay que decir también quién lleva a cabo los sistemas agroforestales. Bueno, por una parte los agricultores, y en especial los pequeños agricultores. Con pequeños agricultores me refiero a agricultores con recursos limitados de tierra o de mano de obra o de capital. Y también llevan a cabo los sistemas agroforestales las empresas grandes que no tienen esta limitación de recursos, también pueden llevar a cabo sistemas agroforestales. Yo conozco empresas, por ejemplo, papeleras, que tienen grandes plantaciones de eucalipto y practican sistemas agroforestales para producir cultivos, tener una diversidad en la producción y generar más beneficios mientras esperan a cosechar el arbolado. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a dar una serie de argumentos a favor de los sistemas agroforestales. Todo esto está basado en estudios llevados a cabo. Me he centrado en estudios de sistemas agroforestales en Europa. Por supuesto, los sistemas agroforestales tradicionales españoles están casi nada estudiados, excepto la dehesa, que sí que está mucho más estudiada, pero los sistemas tradicionales de olivo con vid, etcétera, pues están muy poco estudiados, ¿no? O nada, vamos. Entonces, en cuanto a la rentabilidad, pues los sistemas silvoarables de chopo con cultivos diversos, ¿no?, con oleaginosas, han mostrado una rentabilidad pues bastante notable. Aquí os pongo, en esta diapositiva os enseño un poco cómo se mide la rentabilidad de los sistemas agroforestales. Si nosotros tenemos una hectárea de cultivo de sistema agroforestal, de árbol con un cultivo, si el LER, que es ese cociente, ¿no?, entre lo que produce el cultivo agroforestal, entre lo que produce el sistema puro, pues si nos da mayor que 1, quiere decir que el sistema agroforestal es más rentable que el sistema de agricultura o forestal puro, por separado, ¿no? En este caso es un 40% más rentable, o sea, se necesitaría de una hectárea de agroforestal, se necesitaría 1,4 hectáreas de agricultura y forestal por separado para tener el mismo producto que en una hectárea, ¿de acuerdo? Entonces, en diversos sistemas, como este, por ejemplo, esto es en Inglaterra, de chopo con una oleaginosa, pues tenemos ese indicador de rentabilidad, es el LER, pues en esos distintos años de 1,13, o sea, un 13% más rentable en el primer año, y luego pues va variando la rentabilidad según va creciendo y se va desarrollando el sistema, ¿no? Este es otro ejemplo bien estudiado en Francia, de chopo con trigo. También pues les daba un LER de medio a lo largo de toda la rotación del arbolado de 1,29, ¿no? Bueno, sistemas silvoarables, también silvopastorales, perdón, también se han estudiado en Galicia, ¿no?, de Pinus radiata y de abedul, con pasto y ganado, y se daban que los resultados eran que era un 17% más rentable que el ganado solo, que la ganadería solo, que el pasto, y un 53% más rentable que el forestal solo, ¿no?
Esto en cuanto a la rentabilidad. Ahora vamos a hablar de los argumentos a favor de los sistemas agroforestales en cuanto a los indicadores ambientales o el respeto por el medio ambiente, ¿no? Por una parte, los sistemas agroforestales son una buena manera de producir y conservar el suelo, ¿no? Cuando hablamos de la conservación del suelo, muchas veces creemos que, por una parte, la erosión se produce solamente en zonas de pendiente, también se puede producir en zonas llanas, como en este caso, este señor estaba preparando el suelo para hacer una plantación de frutales, de higueras, y en una tormenta pues se le produjo esa cárcava de erosión tremenda, ¿no? Por otra parte, también pensamos que la existencia de arbolado por sí misma nos va a ayudar a reducir la erosión, y eso no es cierto. Debajo de plantaciones de arbolado se pueden producir cárcavas como esa. Esto es una plantación de teca en el trópico, pero también en castañares, por ejemplo, en pendiente, como este de las Urdes, se nos puede producir cárcavas de erosión. Lo que es importante a la hora de conservar los suelos es que el suelo esté cubierto. No es el arbolado una condición necesaria para conseguir la protección del suelo, sino que el suelo tenga algún tipo de cubierta, bien sea de pasto, de restos orgánicos, etcétera. Y si tiene arbolado, además de eso, mejor que mejor, por supuesto. Entonces, los sistemas agroforestales, como por ejemplo os enseña en ese recuadrito en rojo, estos dos estudios, pues pueden reducir la escorrentía, aumentan la infiltración y reducen la erosión. ¿De acuerdo? Bueno, también se puede reducir la erosión, y ahí voy al tema de la cubierta, pues simplemente cuando hacemos la preparación del terreno, pues dejando unas franjas de vegetación en líneas de nivel para que frenen esa erosión. Estudios que se han hecho no en este clima, pero en climas mucho más propensos a la erosión, con lluvias más torrenciales y más grandes, nos dicen que dejando simplemente una franja de 50 centímetros de vegetación natural cada 10 o 12 metros, pues se puede reducir la erosión a la mitad. O sea que es importante eso, tener esa cobertura. Y aquí este es otro estudio, pues bueno, en el que el cultivo de cereal entre líneas de una plantación con arbolado esto es cereal con olivo, creo que era, pues nos reduce la tasa de erosión pues casi al cero. O sea que los sistemas agroforestales son efectivos en controlar la erosión. Hablando de la fertilidad del suelo y de la estructura del suelo, la mejora del suelo, pues bueno, la materia orgánica es más grande en los sistemas agroforestales, las raíces nos crean una mejor estructura del suelo para evitar encharcamientos, etcétera, más porosidad. En los sistemas agroforestales, debido a la distribución de las raíces a lo largo del perfil del suelo, en todo el perfil del suelo, pues se produce un mejor reciclado de nutrientes, se produce un bombeo de nutrientes a la superficie, etcétera. Todo esto, bueno, lo vemos muy rápido. Se puede fijar el nitrógeno atmosférico también si se utiliza un árbol o un cultivo leguminoso, etcétera. Entonces, el suelo, pues se mejora notablemente. Aquí os pongo algunos datos de una mejor nutrición mineral del cultivo asociado debido al aporte de nutrientes por el desfronde del arbolado, que va asociado con estos cultivos. En el último párrafo, un estudio más cercano a lo que tenemos por aquí, en olivares. Lo que pasa que es en olivares con suelos calizos, en la que el cultivo de esas dos especies herbáceas entre los olivos pues mejoraba el problema de la clorosis férrica que se da en los olivares en este tipo de suelos calizos, y también mejoraba la nutrición mineral con los micronutrientes como el manganeso, el cobre y el zinc, etc. Bueno, en cuanto a las micorrizas, y hablamos esta mañana también de hongos micorrízicos, pues también en los sistemas agroforestales hay mayor diversidad de hongos micorrízicos, también hay una mayor fauna
del suelo y favorecen la actividad biológica en el suelo, en el reciclado de la materia orgánica, etc. Y bueno, suponen una ventaja en ese sentido. En cuanto a la calidad del agua, otro tema importante en cuanto a la agricultura sabéis que pues la agricultura intensiva produce una gran contaminación de los acuíferos debido al aporte de fertilizantes, etc. Pues bueno, simplemente las franjas de vegetación en las zonas de ribera sirven como filtros para conseguir la captura de esos nutrientes que se me van por escorrentía superficial o bien lixiviados a través del subsuelo y que al final me van a llegar al agua que va por los ríos. Entonces, simplemente la vegetación riparia, que eso también puede ser considerado como un sistema agroforestal, pues me sirve para mejorar lo que es la calidad del agua, ¿no? Más ventajas ambientales de los sistemas agroforestales. Pues bueno, en los sistemas agroforestales el arbolado modifica el microclima de la parcela en la que se encuentran, reduce la temperatura, las grandes variaciones de temperatura. Todos conocéis el efecto que tiene en el pasto, en la dehesa. Aquí no se ve muy bien, pero debajo del arbolado se vería el pasto más verde. Esta es una foto de Gerardo, ahí en Majadas, en la estación de Majadas. El pasto más verde debido al efecto microclimático del árbol bajo el arbolado. Se reduce la evapotranspiración y el pasto se mantiene más verde, mientras que el pasto fuera del árbol está seco, el pasto bajo el árbol pues se mantiene más verde. Entonces, pues bueno, ese efecto también es un efecto beneficioso en el cultivo asociado. Por otra parte, franjas de vegetación arbolada como cortavientos, pues pueden tener un efecto bastante notable en el lado de sotavento sobre la humedad del suelo, sobre la velocidad del suelo y en el fondo sobre el crecimiento del cultivo, a una distancia de hasta 30 veces la altura del seto, ¿no? Entonces, estudios, por ejemplo, como este, llevado a cabo en Italia, con un seto de arizónica y de trigo, pues se vio que el trigo crecía más en una franja pues de hasta 12,7, de hasta 18 veces la altura del seto. Había más rendimiento porque había menos evapotranspiración, había una mayor temperatura debido a esa protección del seto cortaviento y una disminución de la velocidad del viento, ¿vale? También en frutales la presencia de setos arbolados y arbustivos pues favorecen la actividad de los polinizadores y reduce las temperaturas extremas, ¿no?, que se dan por la noche. Bueno, en cuanto a la mitigación del cambio climático, también, que es otro tema importante en el que todos tendremos que contribuir, los agricultores y bueno, todos, cada sector de la sociedad, la industria, etcétera, tiene que contribuir a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, pues los sistemas agroforestales en el que se combinan árboles que almacenan gran cantidad de carbono en la biomasa y con cultivos pues tienen una mayor ventaja que los cultivos asociados solo, ¿no? Por otra parte, se reducen también las emisiones porque también en los sistemas agroforestales puede haber una reducción en la necesidad de añadir fertilizantes, ¿no? Y con eso pues se necesitan menos fertilizantes, que también la fabricación de fertilizantes y el uso de fertilizantes son otro factor que influye mucho en la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Sobre todo óxidos de nitrógeno, etcétera. Y luego pues el efecto de sustitución también que puede tener en sistemas agroforestales que se utilizan para como energía renovable, ¿no?, para la producción de biomasa. Bueno,
Por supuesto, también datos de sistemas silvopastorales como la dehesa, el efecto en el bienestar animal también tiene una repercusión en el crecimiento del ganado, y entonces pues hay estudios en el que, por ejemplo, en la ganadería gana el peso objetivo que tiene el agricultor mucho más rápido en zonas que tiene protección del arbolado que en zonas de pasto sin protección del arbolado, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, estudios en Argentina en cuanto a la producción de leche, pues se produce una mayor producción de leche en aquellos sistemas en los que tenían sombra y protección del arbolado, ¿no? Tampoco me voy a entretener mucho, pero lo que es en cuanto a la conservación de la biodiversidad, los sistemas agroforestales contribuyen a la conservación de especies no emblemáticas, pero que toleran cierta perturbación. Hay especies que no pueden ser conservadas en sistemas agroforestales, necesitarían una protección pura, pero especies como la grulla, por ejemplo, en las dehesas, etcétera, pues y luego todo tipo de fauna, especies de insectos, artrópodos, lagartijas, etcétera, ¿no? Especies de flora también. O sea, todo esto está estudiado y es otra de las ventajas que pueden ofrecer estos sistemas agroforestales, ¿no? Bueno, en cuanto a las plagas y enfermedades, también hay un buen número de estudios en el que todos esos procesos que os pongo ahí se dan en los sistemas agroforestales, pues se pueden utilizar especies trampa que atraen a los parásitos o a las especies plaga para que no dañen a la especie productora que nos interesa. También en los sistemas agroforestales, al estar las especies más dispersas y y haber más diversidad, pues los daños pueden estar o están más repartidos entre estas especies. Hay una mayor presencia, en ciertos casos se han estudiado, se ha visto que hay una mayor presencia de depredadores y parásitos de estas plagas, ¿no? Y una mayor competencia entre la plaga y otras especies, ¿no? Pero también hay estudios, y con esto también os digo que no todos son ventajas a favor. Hay sistemas agroforestales que que al revés, que favorecen a la plaga, como este estudio que os pongo aquí al final, en el que pues, en sistemas agroforestales en Inglaterra los setos de árboles o las líneas de árboles pues favorecían a las plagas de babosas que luego afectaban a los cultivos intercalados en estos sistemas, ¿no? Bueno, y en cuanto al paisaje como y el valor cultural de los sistemas agroforestales, pues tampoco tengo mucho que decir, ¿no? Un paisaje, una comarca con sistemas agroforestales, pues tiene un valor paisajístico mucho más grande, y esto también está estudiado en diversas regiones y en diversas zonas, mucho más grande que una región agrícola pura o una región puramente con plantaciones puramente forestales, ¿no? Y el valor cultural que tiene en los sistemas agroforestales tradicionales, con toda la cultura asociada a la gestión de esos sistemas agroforestales, pues está muy claro en las dehesas, ¿no? Bueno, entonces con esto ya simplemente voy a ir terminando para deciros que la Junta de Extremadura pues, nos ha aprobado un proyecto para apoyar el diseño, el desarrollo y la evaluación de sistemas agroforestales en zonas de montaña, ¿no? Y esta zona de montaña de la Sierra de Gata es donde se va a llevar a cabo este proyecto, ¿no? Entonces estamos contactando o hemos ya contactado con agricultores, con gestores del terreno para colaborar en este proyecto. Entonces, bueno, el proyecto comenzó hace poquito, y de los sistemas agroforestales que se perfilan como los más apropiados o los que tienen más potencial en esta zona,
pues uno de ellos es el del olivar, en el que vamos a integrar el pastoreo con una mejora de pastos o con el pasto natural. En España se ha estudiado esto bastante en Andalucía, sobre todo con olivar en ecológico, y ahí os pongo, por ejemplo, los resultados de uno de estos estudios en cuanto a ventajas y desventajas. Y entonces, pues bueno, en esta zona, pues obviamente este puede ser uno de los sistemas agroforestales con más ventajas, ¿no? Este es otro estudio llevado a cabo en Andalucía, en el que se cultivaba beza con olivo y luego se hacían dos tipos de tratamiento, o bien siega y dejando los restos en superficie, o bien la siega del cultivo e incorporando los restos en el suelo, y luego el olivo con cubierta natural, y ahí, pues bueno, os pongo un poquito los resultados de este estudio, ¿no? Al final nos venía a decir que el olivo con la beza incorporada pues era el mejor sistema en cuanto al contenido de agua en el suelo, el valor nutricional, o sea, la calidad nutricional del sistema para el ganado, y luego el efecto de fertilizante para el olivo, ¿no? Bueno, este es otro estudio llevado a cabo en Andalucía, en olivares de sierra, en el que se estudiaban olivares sin ovino y olivares con ovino, y entonces, pues bueno, vieron que el olivar sin ovino producía más aceite por olivo, pero la producción total por explotación no había grandes diferencias con el olivar con ovino, ¿no? Sin embargo, del olivar con ovino, aparte del aceite, por supuesto, obtenían el beneficio del ganado, ¿no? De acuerdo. Otro de los sistemas con olivo que también tienen potenciales en olivares en los que no se quiera poner el pastoreo, sino que se quiera hacer un cultivo intercalado. Entonces, son experiencias llevadas a cabo en Italia con espárrago salvaje, y bueno, hay personas interesadas en hacerlo con otros cultivos, olivo más aromáticas, de las que hablamos esta mañana, y aquí está pues todo un poco por probar, ¿no? Podríamos decir. Tradicionalmente en España pues se cultivaba cereal o se integraba también la ganadería, pero bueno, esto de los sistemas agroforestales es un mundo un poco por descubrir, a pesar de, como digo, de que son sistemas tradicionales, pero hay un montón de cultivos, un montón de árboles, etcétera. Y otro de los sistemas con bastante potencial, también por razones obvias, es integrar algún cultivo en las plantaciones de castaño, bien sea en plantaciones de castaño nuevas o plantaciones de castaño que ya están establecidas, ¿no? Pues bueno, aquí también, como os digo, os pongo esta foto otra vez de este castañar de Villanueva de la Vera, en el que el propietario pues está experimentando él por su cuenta con este tipo de sistema, ¿no? Cuando fuimos a verlo, el propietario nos decía: estos árboles están plantados de este año, si no me equivoco, ¿verdad, César? Estos de este año, y el propietario nos decía que, bueno, que solamente iba a cultivar pimiento durante esta temporada y luego ya lo iba a dejar, pero realmente se puede explorar a lo mejor el cultivo durante otro año, probablemente sin que el árbol llegue a competir demasiado con el cultivo. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Pues ventajas, primero, el propietario está sacándole un rendimiento a esa parcela mientras está esperando a que el castaño produzca. Entonces esa ventaja desde luego es obvia. Y luego pues las ventajas ambientales de las que hemos podido hablar antes, pues habría que estudiarlas y habría que verlas, ¿no? Pero desde luego lo que es desde el punto de vista productivo tiene grandes ventajas, ¿no? Entonces, para concluir, simplemente, los sistemas agroforestales son pues
una buena alternativa para lo que es la intensificación sostenible de la agricultura. Además es que no podremos evitar esta intensificación sostenible porque cada vez se está exigiendo más que la agricultura tenga ese elemento de sostenibilidad, ¿no? No podemos seguir produciendo alimentos que, aunque vaya habiendo cada vez más demanda, pero no podremos seguir produciéndolos de esa manera tan poco eficiente, con la gran cantidad de recursos utilizados, de agua, con daños para el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y por otra parte, para promocionar estos sistemas agroforestales, pues se necesita realmente, pues por una parte, el apoyo institucional de instituciones públicas, sobre todo de la normativa, que ya hablamos aquí esta tarde antes, ¿no? Pues si no se puede hacer un cambio de especie fácilmente, pues difícilmente va a ser que la gente pueda practicar estos sistemas agroforestales, ¿no? Y necesitamos también facilitación, ¿eh? La Universidad de Extremadura está muy metida ahora en este proceso de facilitación de estos sistemas agroforestales a través del proyecto Mosaico, pero se necesita más apoyo de distintas organizaciones, de Adisgata o de cualquier otra organización que esté metida en este ámbito. Y nada más. Vamos a ver, los sistemas agroforestales no están reconocidos como tales en la PAC, pero lo que sí que es verdad es que ahora sí que está empezando a haber un reconocimiento, sobre todo a través de un proyecto en el que ha estado involucrado Gerardo y la Universidad de Extremadura, en el que han estado trabajando y siguen trabajando con Bruselas para que haya este reconocimiento de los sistemas agroforestales en la PAC y que realmente dentro de la normativa que hay para promocionar pues las actividades agrarias ambientalmente sostenibles, pues los sistemas agroforestales se reconozcan como tal, con ese nombre, ¿no? Y hay una lista de sistemas agroforestales, algunos de estos que he puesto yo, pues los sistemas silvoarables, los sistemas silvopastorales, la vegetación riparia, que están incluidas en esa lista que ya la tienen allí en Bruselas y ya ha habido pasos para reconocer esos sistemas agroforestales. En la dehesa, desde luego, ya recientemente ha sido, ¿no? Ya está, pues eso, ya el coeficiente no ese que se aplicaba por el tener arbolado, pues ya parece ser que va a desaparecer, ¿no? Entonces, estamos, yo creo que ya en la buena dirección para que, por lo menos desde Bruselas, se empiece a apoyar los sistemas agroforestales. A nivel de normativa autonómica o normativa nacional, pues quizás haya que hacer todavía muchísimo más trabajo, como veíamos aquí antes, ¿no? El que, pues eso, solicitar a lo mejor simplemente un cambio de especie, pues es una tarea más que imposible, ¿no? O una tarea muy ardua. Pero lo que es a nivel europeo, pues yo creo que estamos ya a un pasito de que haya un reconocimiento explícito y claro y que se favorezcan, ¿no? en la normativa. Yo los estudios que os he puesto aquí, soy consciente y creo que lo he mencionado, son estudios sobre todo realizados de esos sistemas que veíamos ahí con chopo y un cultivo. Son sistemas que se llevan a cabo en zonas climáticas muy distintas a estas. Son en Francia, en Europa, con unos climas, no tienen el clima mediterráneo ¿no? Con más agua, más precipitación, suelos buenos, eran zonas llanas, etc. En las zonas de montaña del ámbito mediterráneo, zonas de pendiente, zonas con suelos mucho más pobres, marginales, etc.,
indudablemente la competencia del árbol con el cultivo va a ser mucho más grande, ¿no? Pero ahí está el manejo, por una parte, y luego por otra parte el diseño. O sea, no todos los sistemas agroforestales, no cualquier árbol va asociado con cualquier cultivo, indudablemente. Entonces ahí hace falta mucha labor de probar, de hacer estudios y decir, mira, vamos a ver qué tal va con esto. Luego mejorar mucho lo que es el diseño. Normalmente, si tú esperas que va a haber mucha competencia por agua o por luz, pues hacer plantaciones mucho menos densas del arbolado, ¿no? Pero, como os digo, normalmente no predomina una interacción, no es todo competencia o no todo es una facilitación del árbol al cultivo, ¿no? Sino que a lo largo del tiempo y además a medida que se desarrolla el arbolado van cambiando esas relaciones de competencia, ¿no? Por otra parte, también el cultivo puede competir mucho con el arbolado, o sea que es multidireccional, es entre el arbolado al cultivo, el cultivo al arbolado o de la ganadería al árbol o a la planta porque se la come, etcétera. O sea que esas relaciones hay que estudiarlas y luego hay que probar con distintos diseños, con distintas especies, etcétera. Por eso pues tenemos este proyecto pues, para hacer investigación. Ya os digo, en el ámbito mediterráneo la dehesa es lo que está más estudiado, pero ya otros sistemas, nosotros hemos hecho trabajos, bueno, con plantaciones de nogales para madera y trigos y estamos ahí en ello trabajando, pero no se han estudiado en general en el ámbito mediterráneo, en zonas de clima como este, pues los sistemas agroforestales. Hay experiencias por ahí, hay experiencias con almendro, por ejemplo, sé que en la Alpujarra, por ejemplo, pues se ha experimentado con almendro y cultivos de lentejas y cosas así, pero no se han hecho experiencias a gran escala.